Buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen Torres Huerta. El día de hoy les voy a presentar el tema de heridas. Bueno, primero vamos a comenzar con la definición de qué es una herida. Bueno, una herida es toda la pérdida de la solución continua de la piel ocasionada por factores externos o internos. En este caso, ya un factor externo, que es cuando se hace la ruptura de un hueso, y un factor interno, perdón, un factor externo es cuando solo se hace una pequeña rasgadura o cuando son cortaduras. Y también una herida es la secundaria, una falla de torsión a la fuerza traumática que las ha provocado como consecuencia de la agresión de este tejido. Existen riesgos de infección y posibilidad de lesiones en los órganos y los tejidos, ya que al no ser una buena curación y no tener un buen tratamiento con la herida, puede haber una infección incluso un daño hacia otros tejidos. Podemos hacer que nuestra herida se vuelva más profunda. Cuando el tejido roto no se puede curar de forma natural, debe ser separado manteniendo sus bordes unidos por medios mecánicos hasta que haya cicatrizado lo suficiente para resistir tensiones, sin la necesidad de algún soporte. Ahora, también es importante hablar de su clasificación. Bueno, pero antes de hablar acerca de su clasificación, también es importante hablar acerca de cuáles son los factores que afectan el proceso de curación. ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que el proceso de curación de una herida no se haga correctamente? En este caso puede ser la oxigenación, la nutrición, la edad, si nuestro paciente padece de diabetes, la temperatura, la humedad y la obesidad. En este caso, estos son factores que intervienen para que una herida no se cure de manera correcta o presente alguna alteración. Ahora sí, vamos a hablar de cómo se clasifican. Existen diferentes tipos de clasificaciones. En este caso, las heridas se clasifican según el agente causal, según el espesor de los tejidos afectados, según la dirección, según la forma de los bordes, según sus complicaciones y según el riesgo de infección. Cada clasificación se refiere a algo. La primera clasificación es según el agente causal. Estos se producen mediante el deslizamiento de algún objeto o de algún objeto con filo sobre la superficie de la piel. En ellas predomina su longitud. Su profundidad dependerá de la presión que se haga el objeto sobre la piel. En este caso, una de las heridas que podemos ver más comunes así es cuando nos hacemos una pequeña rasgadura con la hoja. Al pasar muy rápido la hoja, muchas veces nos hacemos una pequeña cortadura. Eso es una herida clasificada como según su agente causal. De ahora, según el espesor de los tejidos, según el, perdón, antes de entrar hacia la otra clasificación, también de igual forma es importante mencionar que según las heridas de agente causal se pueden dividir en heridas incisas, en heridas contusas. Las heridas incisas son, como ya lo mencioné anteriormente, son aquellas que se realizan por el deslizamiento de algún objeto sobre la superficie de la piel y su profundidad dependerá de la presión que el objeto aplique sobre la superficie. Las heridas contusas generalmente se deben a los golpes en la piel. Cuando nosotros nos hemos pegado con algo así en la cabeza, muchas veces se nos hace una bolita, lo que se conoce como un chichón. Hace que nuestra piel se inflame y afecta las estructuras que existen bajo de ella. Ahora, también existen las heridas punzantes. Son producidas por objetos puntiagudos que atraviesan la piel. Superficialmente pueden ser pequeñas, pero profundas e incluso pueden tener mayor profundidad que el largo de ese objeto. Por ejemplo, de las veces que nos hemos clavado algún objeto en la mano, o nos hemos pinchado con una aguja, o nos hemos clavado algún objeto, es una herida punzante. Es una herida punzante. Ahora, según el espesor de los tejidos, estas se dividen también en las epidérmicas o arañazos, que es cuando, por ejemplo, nos arañan y se nos hacen unas pequeñas manchitas. Son las según su espesor. Las erosiones, la pérdida de sustancia o desprendimiento de la epidermis. Las superficiales, las profundas, complicadas o complejas. Las penetrantes, que afectan a cavidades naturales habituales comunicadas con el exterior, como por ejemplo el abdomen, el tórax, etc. Las perforantes, que son aquellas que afectan a las vísceras huecas agregadas por las cavidades, y por empalamiento, por orificio anal o vaginal. Estas son heridas que se pueden ver muy, muy feas, o sea, muy, muy profundas, por lo cual es importante conocer cuáles son, según su dirección. La otra clasificación es según su dirección, que en este caso pueden ser longitudinales, transversales, oblicuas y espiroideas. Según la forma de los bordes,
tus bordes pueden ser simples, pueden ser angulares, pueden ser estrelladas, oblisuas o colgajos. También tenemos la clasificación de según sus complicaciones. En este caso se divide en dos, en las simples o en las superficiales. Las simples o las superficiales son las que son las lesiones del tejido celular subcutáneo. En general son de un buen pronóstico y se suelen curar de buena forma. Las profundas o complejas es donde están lesionadas las estructuras más complejas, como por ejemplo los vasos, los nervios, los músculos, los huesos. Son las que tienen peor evolución y pronóstico. Suelen ser más extensas con material contaminante en su exterior. Por ejemplo, vidrios, tierra. Esto puede hacer que se compliquen más este tipo de heridas. También existen por último, las de según su riesgo de infección, que en este caso es la herida infectada y la herida no infectada. Bueno, la herida no infectada son las heridas limpias, incisas, que no presentan ningún contaminante dentro de ellos, que tienen sus bordes nítidos y simples. En ellos está indicado un cierre primario. Las heridas infectadas, es a donde en estas la sutura o cierre primario está contraindicado. O también que son de evolución más lenta y cicatrizan peor. Las heridas más evolucionadas con el tiempo, heridas contaminadas y complejas, heridas con asta de toro o arma de fuego, heridas por mordedura o heridas por alguna picadura. Esta es como se clasifican las heridas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico y valoración, así igual como el tratamiento de estas heridas. Bueno, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico y valoración acerca de las heridas, tenemos que indagar sobre el tiempo transcurrido desde que se produjo la lesión y el mecanismo de la misma, cómo fue que se produjo la lesión y cuánto tiempo ha transcurrido desde que ocurrió el accidente. También se tiene que detectar la presencia de cuerpos extraños, de algún contaminante, como por ejemplo vidrios, tierra o algún otro factor. También se tiene que buscar si existe una hemorragia activa. Se tienen que revisar se tienen que revisar cuidadosamente si hay daño nervioso, tendones de músculos y huesos, si existe alguna ruptura o si existe algún daño más profundo. Se tienen que buscar afectación de órganos y valorar la variabilidad de los tejidos afectados. Cuando nosotros hacemos la valoración de las heridas, nos debemos ir planteando simultáneamente y en función de la exploración que hayamos realizado, el tipo de sutura que tenemos que realizar para este tipo de herida. Si va a ser por planos, de internos a subcutáneos, si debemos utilizar un material reabsorbible o con una afección de tejido tendinoso o muscular importante, o si debemos derivar a un servicio más especializado, ya que pueden ser heridas que nosotros no podemos tratar o suturar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento que se debe llevar mediante este tipo de accidentes. Una curación satisfactoria de una herida se produce por cicatrización de la misma. Su tratamiento básico consistirá en afrontar los planos de sus bordes y mantener un contacto y reposo, y mantener un reposo suficiente. Hay dos aspectos importantes que nosotros debemos de considerar y tener en cuenta. En este caso es el aspecto de la herida y el tiempo en que se produjo la herida. ¿Por qué el aspecto de la herida? Para ver si tiene alguna presencia de suciedad, cuerpos extraños, cuantía necrosis, desviación, vascularización y presencia de signos inflamatorios. Ya que al hacer esto nosotros no podemos suturar inmediatamente la herida, ya que nosotros podemos provocar que la herida se ponga peor. El tiempo de producción va a determinar de gran medida la actitud a seguir. Si han pasado menos de 6 horas, se procederá a un cierre primario. Si han pasado entre 6 a 12 horas, se realizará un cierre primario, aunque la tasa de infección será mayor. Si han pasado más de 12 horas, se valorará la localización y posible infección local, ya que esto quiere decir que nuestra herida ya presenta alguna infección y nosotros al cerrarla podemos provocar que ésta empeore. Es muy importante conocer este tipo de temas, ya que muchas veces pues, son temas que no tomamos mucho en cuenta y que son de igual forma importantes saber para saber cómo actuar y qué hacer en caso de que exista algún tipo de herida así. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las hemorragias. Bueno, ¿qué son las hemorragias? Las hemorragias es una pérdida normal de sangre por parte del organismo. Si no son tratadas a tiempo, pueden conducir a un estado de shock, incluso a la muerte, ya que perdemos de una manera rápida mayor parte de nuestra sangre.
Es decir, que se produce una baja presión debido a la pérdida de sangre. Su tratamiento dependerá del tipo de hemorragia. Esto quiere decir que nuestros niveles de presión empiezan a bajar, ya que nosotros hacemos una pérdida de manera rápida de sangre. Y pues esto incluso nos puede provocar entrar en estado de shock o incluso provocar la muerte porque por un desangramiento, que nos desangramos. Bueno, al igual que las heridas, las hemorragias tienen una clasificación. ¿Cómo se clasifican las hemorragias? Bueno, las hemorragias se clasifican según el tipo de vaso lesionado. En este caso se subdivide en una hemorragia arterial. Se producen por cortes profundos que dañan una arteria. Son menos comunes, pero es más grave ya que afectan a las arterias importantes. Bueno, en este caso, cuando nosotros hacemos algún corte a nivel de las arterias, nuestra sangre empieza a salir más rápido, ya que estamos dañando una arteria. La hemorragia venosa se producen también por cortes profundos y se ven afectadas las grandes venas. Hay mucha pérdida sanguínea. Las hemorragias capilares, que son las venas capilares, son las más numerosas y pequeñas que existen en el cuerpo. También se divide según donde se vierta la sangre, que son las hemorragias internas. La sangre se vierte dentro del organismo, puede ser leve como en el caso de los hematomas o morados cuando la sangre se ve debajo de la piel. Por ejemplo, cuando muchas veces nos ponen alguna inyección intravenosa y nos ponchan la venita, se ve porque se ve como algo rojito aquí alrededor, como moradito. Esas son las hemorragias internas. Las hemorragias externas es cuando la sangre se irrita al exterior, cuando la sangre comienza a salir muy rápidamente. Y la hemorragia exteriorizada, que es donde la sangre a través de los orificios naturales, como por ejemplo la nariz, la boca, los ojos, los oídos, empieza a salir sangre. En este caso, cuando nosotros tenemos algún golpe fuerte en la nariz y nos empieza a salir sangre de la nariz, esa es una hemorragia exteriorizada, que es cuando la sangre empieza a salir de nuestros orificios naturales, como los oídos, la nariz y la boca. Bueno, también es importante hablar acerca de la clasificación de los hilos de sutura. Bueno, en este caso, la evolución de las suturas ha llegado al punto del refinamiento de que existen suturas específicamente diseñadas en cada tipo de región anatómica. Para cada región anatómica existe un tipo de sutura que se tiene que realizar en caso de presentar alguna herida o en caso de que la requiera. Nosotros como enfermeros elegimos la sutura de la función de la naturaleza de la herida. Dependiendo de la herida, nosotros elegimos qué sutura es la que tenemos que realizar. Hay hay múltiples formas de clasificar este tipo de hilos de sutura. Nosotros nos clasificamos en dos, en las resorbibles y no reabsorbibles. Bueno, también de igual forma es importante hablar acerca de las agujas, ya que de igual forma se utilizan al momento de que nosotros realizamos alguna sutura. Bueno, primero, vamos a hablar acerca de las agujas, que cuál es su clasificación y elección. Bueno, las agujas actúan como una guía del hilo a través del tejido. Son de acero inoxidable y constan de tres partes, la punta, el mandarín y el cuerpo. Bueno, la punta es la parte encargada de perforar el tejido. En este caso, al momento de introducir nuestra sutura, la punta es la que se encarga de que perforemos la piel. La cónica en tejidos blandos los fáciles de penetrar, como por ejemplo el intestino. Roma en parenquimas como riñón o hígado. La triangular con tres aristas cortantes se usan en tejidos de elevada resistencia. La T-percut, que es la combinación de triangular en la punta y el cuerpo. La espátula es apariencia a la de un barco con dos aristas cortantes en la parte superior. Es como una curvita. El mandrín es el orificio donde se aloja y se fija el hilo de sutura. El cuerpo se puede ser triangular o cilíndrico. En función de la curvatura se puede clasificar en semicurvas y rectas. Dependiendo el tipo de la zona anatómica, nosotros vamos a realizar la sutura. Ahora, también, ¿cuáles son los aspectos prácticos de utilización? Bueno, los bordes de la herida que se van a utilizar se deben de visualizar perfectamente, que estén limpios y secos y no presenten ningún rastro de algún resto sobre como tierra, vidrio o algún otro material infectado. Se toman los bordes del tejido primero uno y después del otro, presentándolos a la aguja para el cosido. Una vez que ya hemos atravesado los tejidos con la aguja, esta se debe extraerse siguiendo la dirección de la punta. Con la aguja, esta se debe extraer sobre la herida, evitando que se interponga entre los bordes. Al anular no se debe hacer la excesiva tracción de los hilos hacia arriba. Existen además el menor porte de cuerpo extraño dentro de la herida. Nosotros tenemos que seguir un buena, un buen, como una buena dirección al momento de realizar la sutura para que no haya para que no haya alguna complicación y evitemos que el tiempo, y hagamos que el tiempo de cicatrización de nuestro paciente sea menor y su recuperación sea rápida.
La elección de agujas según el tipo de tejido. Bueno, en este caso se clasifican en según la piel, según la estructura de tejido celular subcutáneo, que en este caso es, por ejemplo, en los pacientes obesos, qué tipo de aguja se tiene que utilizar. En este caso se tiene que utilizar una agujita un poquito más gruesa, ya que su piel al tener grasa, pues es más difícil de perforar. La sutura de aponeurosis, la sutura de músculos, de vasos y de nervios. Bueno, de igual forma es importante que nosotros hablemos de cuál es el procedimiento que tenemos que tener al momento de realizar alguna sutura, cuál es el material que se necesita y cuándo se conoce como una buena sutura. Bueno, antes de que mencionemos cuál es el material y equipo que se necesita para realizar las suturas y cuál es el procedimiento, es importante conocer cuáles son las características de una sutura ideal. En este caso, tiene que ser estéril, tiene que poseer una elevada resistencia de tracción, que sea flexible con lo que facilita la manipulación y la realización de nudos, que tenga un calibre pequeño, que no sea cortante ni traumática, no debe estar contaminada ni tóxica, no debe de ser alérgica, deben de mantener sus propiedades el tiempo necesario, siendo destruidas por el organismo. Deben de prevenir la formación de desinsemias. Debe de ser eficiente con una buena relajación calidad-precio y por tanto al menor costo económico posible. Los resultados deben ser predecibles. Estas son las características que debe de tener para que se pueda considerar como una sutura ideal. Ahora sí, vamos a hablar de cuál es el material necesario antes de que nosotros iniciemos una sutura. Bueno, en este caso los materiales que necesitamos es un suero fisiológico, una povidona yodada, unas gasas y guantes estériles, un paño fenestrado estéril, vendas o apósitos, jeringas de 2,5 y 10 mililitros, aguja subcutánea y intramuscular, un anestésico local, suturas no reabsorbibles y reabsorbibles, pinzas con dientes, tijera de corte y sección, un bisturí y un mosquitos curvos. Estos son los materiales que nosotros necesitamos para poder iniciar una sutura. Es importante que nosotros antes de realizar este procedimiento revisemos que tengamos todo el material necesario para así poder realizar un procedimiento seguro y de buena calidad. Y nuestra sutura sea buena y ayude a una cicatrización rápida y recuperación pronta del paciente. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que hacer para realizar las suturas? Bueno, en el primero tenemos que hacer la valoración y exploración de la herida. Siempre antes de anestesiar y explorar la sensibilidad y movilidad de la zona, se debe descartar la lesión de nervios y tendones. Se debe, se debe realizar un estudio en busca de cuerpos extraños, que en este caso veamos que nuestra herida esté limpia, esté completamente limpia y no presente algún agente extraño dentro de ella que pueda provocar que al paciente le provoque alguna infección. Las heridas susceptibles, que no pueden ser exploradas o reparadas bajo anestesia local, con importante pérdida de sustancia, complejas o profundas con lesiones de escotaduras anatómicas, penetrantes que puedan lesionar a los órganos internos, amputaciones parciales o completas, las fracturas abiertas o cerradas asociadas a la herida, con sospechas de cuerpos extraños orondos, con cuerpos extraños profundos dentro de la herida y heridas extensas por mordeduras. Este es un procedimiento que nosotros tenemos que llevar a cabo antes de nosotros iniciar la sutura, ya que es muy importante que nosotros valoramos nuestra herida para que así nosotros podamos evitar algún evento adverso hacia nuestro paciente. Gracias por su atención. Esto sería todo. Muchas gracias.